conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, El Salvador. Bienvenidos a su programa Ahora, un despacho de noticias nacionales e internacionales, lo más destacado de las últimas horas de este viernes 30 de julio. Hace 46 años, una tarde como hoy, las Fuerzas Armadas salvadoreñas, integradas por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda, procedieron a la matanza, conocida como la matanza de los universitarios, 30 de julio. Esto ocurrió a la altura del paso a desnivel del Seguro Social, que usted ya conoce muy bien, es decir, a unos 100 metros al norte de las viejas instalaciones del Hospital Rosales. Los estudiantes de la época marchaban protestando por la violación de los derechos humanos y exigiendo libertad y mayor presupuesto para la universidad. Con tanquetas y fuego de metralla fueron reprimidos los estudiantes de la época, que hoy conmemoran nada más con oraciones las fuerzas universitarias del país. Con esto arrancamos el despacho informativo de este viernes. Pues bien, prepárese para las vacaciones de agosto. Por favor, le recomendamos revise su vehículo, cerciore de que en su casa quedan desconectados todos los servicios, que le recomienda al vecino que le cuide también su habitación o su residencia. La Policía Nacional Civil, junto con Protección Civil, iniciará el uso de los drones por diferentes patrullajes en distintos puntos de la República. Esto con el afán de controlar, de contener y de combatir la delincuencia en la ampliación de la fase 4, dicen, del Plan Control Territorial. Y precisamente Juan Carlos Vidiguer, es el ministro de Gobernación, anunció hoy, hace algunas horas, el plan Agosto Seguro. Atender esta temporada que se nos avecina. Todo el mecanismo que hemos implementado será gracias a la coordinación de las instituciones que conforman el sistema para poder brindar una atención oportuna en esta temporada. Desde hace mes y medio, con la Dirección de Protección Civil y todas las instituciones que ustedes ven acá, se ha coordinado la elaboración del Plan Agosto Seguro 2021. Después de un mes de estar en prisión, el exalcalde de San Salvador pasará bajo arresto domiciliario. Esta es la noticia de la tarde, transmitida por las autoridades competentes. De acuerdo al detalle que emana de la autoridad judicial, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ha revocado la detención provisional que el Juzgado Tercero de Paz impuso al exalcalde capitalino Ernesto Mason. La Cámara decretó que Mason debe permanecer en detención domiciliar mientras dure el proceso. Todo esto es parte de la lucha de los abogados. La Cámara ha determinado que deberá seguir siendo juzgado en prisión. De acuerdo a los informes, viene parte de la demanda de la procesadora de basura, Mides, indicando primero la violación de un contrato que habría sido cometido por las autoridades encabezadas por Ernesto Mason. Todo esto es parte, repito, de los delitos que se le acumulan y que él continuará en su residencia bajo la figura del arresto domiciliar. Las autoridades competentes sostienen que se trata en primer lugar de un debido proceso, que no hay ninguna acción que pueda menoscabar la libertad o el accionar de la justicia y que por ello pues simplemente
pasa al arresto que ya hemos señalado, figura que fue conocida hace algunos minutos. Todo ello como parte de la información que se ha venido ventilando precisamente en los tribunales de esta capital. Y continuamos con más información aquí en este viernes 30 de julio. Él es el ex vicepresidente de Mauricio Funes, su esposa doña Margarita, fue presidente de El Salvador, el señor Salvador Sánchez Serén. Este mediodía, el gobierno de Daniel Ortega decidió otorgarle la nacionalidad nicaragüense tanto al expresidente, a su esposa, a su hija y a su nieta. Todo ello producto de la protección que extiende el gobierno de Nicaragua a sus socios políticos del FMLN, de acuerdo a la resolución. No dice así, pero señala que Sánchez Serén y su familia son víctimas de persecución política. De inmediato, el gobierno salvadoreño indicó que no se trata de una acción eminentemente ideológica, sino que, por el contrario, de juzgar los delitos. Salvador Sánchez Serén es acusado de haber sustraído de los fondos del Estado más de $500,000. La pregunta es, ¿por qué los abogados de Sánchez Serén no se han expresado de acuerdo a la resolución de las autoridades y la búsqueda que hace Interpol con la difusión roja? Dicen en primer lugar que no se puede luchar contra un sistema que ya ha determinado la condena de los políticos. Mientras, funcionarios de la Casa de Gobierno expresaron la tarde de este viernes que la decisión de cambiar la persecución de los delitos contra el Estado que no prescriban constituye en parte la decisión del régimen salvadoreño de perseguir y luchar contra la corrupción donde ésta se encuentra. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Esta es la subida al famoso mirador de Suchitlán y la fachada de la Casa de la Moneda, la vista superior de esta joya ubicada en Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Las monedas más antiguas, las monedas de todos los países del mundo. También recuerdos arqueológicos y esta preciosa vista de las aves migrantes en el lago de Suchitlán. Una joya de la naturaleza donde usted puede observarla desde el mirador de la Casa de la Moneda en el pleno corazón de Suchitoto. Una verdadera joya que engalana la cultura y el desarrollo de esta importante comunidad. Venga y visite la Casa de la Moneda en Suchitoto. Puente. La delincuencia está mutando. Las pandillas continúan armándose con fusiles de uso privativo de la Fuerza Armada, es decir, armas largas.
Un grupo de la sección táctica operativa de la Policía Nacional, que es Fuerza Especial, patrullaban en las cercanías del cantón Juan Chacón, en el sector de Aguachapán, cuando en el caserío El Roble, de acuerdo al informe de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, fueron atacados, hiriendo de gravedad. La delincuencia está mutando. Las pandillas continúan armándose con fusiles de uso privativo de la Fuerza Armada, es decir, armas largas. Un grupo de la sección táctica operativa de la Policía Nacional, que es Fuerza Especial, patrullaban en las cercanías del cantón Juan Chacón, en el sector de Aguachapán, cuando en el caserío El Roble, de acuerdo al informe de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, fueron atacados, hiriendo de gravedad a uno de los agentes que patrullaban la zona. Luego vino el intercambio de disparo, fuego nutrido, y 3 de los delincuentes de los 6 que atacaban, de acuerdo al informe oficial, murieron acribillados por las fuerzas de la Policía Nacional Civil, que luego lanzó un amplio operativo conjunto con la Fuerza Armada, buscando al resto de la banda de delincuentes que habría escapado en las cercanías del caserío Juan Chacón, según el informe. Todo esto es parte de lo que los habitantes de Aguachapán, de diferentes municipios, vienen denunciando desde hace varios meses, que algunas zonas de caseríos, cantones inmediatos a los pueblos de la cabecera departamental, estarían posteándose los elementos de las pandillas, al mismo tiempo conformando pequeños campamentos. Fuentes oficiales de la policía señalan que se continuará el patrullaje de manera indetenible para dar con el paradero del resto de estructuras delincuenciales. Otros señalan en el Ministerio de la Defensa que se trata de la ampliación ya y puesta en marcha de la fase 4 del Plan Control Territorial. Sintoniza usted el servicio informativo ahora. Le recordamos en Canal Tigo, Canal 25, en Claro, Canal 26 y señal satelital para todo el mundo en Claro, Canal 146. Bueno, terminando. Se encontraría en Madrid, España, en vista de que no puede ingresar a territorio estadounidense por aparecer en la lista Engels y haberle sido suspendida la visa. Este viernes coinciden fuentes de la Fiscalía General de la República, que se sumará también el tema del uso indebido o del Poder Judicial en la acción que ostentaba el exfiscal Douglas Meléndez, quien sería responsable, de acuerdo a las versiones de los abogados corporativos, en vista de que Fito Salume habría utilizado al fiscal para perseguir de fuentes clasificadas de la Fiscalía General de la República. Continuamos con más aquí en su despacho informativo, ahora en el cierre del mes de julio, para entrar de lleno a las vacaciones agostinas. Y siempre hay que ser agradecido. La China continental ha donado millones de vacunas a El Salvador, como también lo sigue haciendo el gobierno de los Estados Unidos. En las últimas 24 horas, un cargamento de millones de vacunas llegó a El Salvador para implementar la vacunación masiva. Por favor, la súplica, mi estimado amigo televidente, asista a la vacunación. Más hoy que el gobierno salvadoreño abrió ya la fase de vacunación para los menores de 12 años en adelante, que deben ir acompañados de su progenitor, ya sea la mamá o el papá, porque se necesita la autorización de los progenitores de los menores de edad para que por cualquier contingencia, no digamos que esto es verdadero,
pues hombre, vaya a aparecer alguna secuela, pero las vacunas de las diferentes casas están probadas científicamente, es decir, son buenas para controlar, para erradicar o para neutralizar el mortal virus del COVID, que no perdona a nadie, no perdona edades, clases sociales, en fin. Hay tantas cosas que decir y tantas cosas de las que hablar en el tema del COVID, que la única súplica que nosotros le formulamos a los padres de familia de los niños menores de 17 a 12 años, por favor, lleve a sus pequeños, lleve a sus muchachos a recibir la dosis de vacunas que ya están ampliadas en los diferentes puntos del territorio nacional. Y gracias al gobierno de los Estados Unidos en este nuevo lote de regalo para el pueblo y gobierno de El Salvador. Pausa, regresamos en un momento con más aquí en su servicio informativo ahora en este cierre del mes de julio. Nada mejor que conocer El Salvador. Esta es la Casa de la Hacienda, un paradisíaco lugar a 1 kilómetro de Hilo Vasco rumbo a Tejutepec. Usted puede disfrutar de estos toboganes gigantes, ver el museo, lo mejor que tiene El Salvador, las reliquias arqueológicas, las espadas y armas del medioevo, la época de los cruzados en Europa, las pistolas de principios del siglo XIX, es decir, esta es la sala de armas del Museo de la Casa de la Hacienda. Puede disfrutar, puede venir, puede vivir en un clima especial aquí en la Casa de la Hacienda. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Esta es la subida al famoso mirador de Suchitlán y la fachada de la Casa de la Moneda, la vista superior de esta joya ubicada en Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Las monedas más antiguas, las monedas de todos los países del mundo. También recuerdos arqueológicos y esta preciosa vista de las aves migrantes en el lago de Suchitlán. Una joya de la naturaleza donde usted puede observarla desde el mirador de la Casa de la Moneda en el pleno corazón de Suchitoto. Una verdadera joya que engalana la cultura y el desarrollo de esta importante comunidad. Venga y visite la Casa de la Moneda en Suchitoto. Al norte de Hilo Vasco está ubicado el moderno Parque Memorial Asturias, un lugar para el descanso eterno. Aquí en un remanso de paz, nuestros deudos tienen el mejor sitio. Invierta ya en Parque Memorial Asturias, lo moderno de Hilo Vasco. Amplias calles, una iglesia para la meditación, áreas verdes y parqueo para más de 100 vehículos. Parque Memorial Asturias, una empresa del grupo Poli Inversiones.
Interesante ha resultado la reunión que comenzó a eso de las 4 de la tarde hoy del señor presidente Nayib Bukele junto con miembros y agrupaciones de la sociedad civil. Fueron invitados para reunirse con el ciudadano presidente, los amigos de la ACFUNDE, de la sociedad civil, y desde luego para establecer programas de trabajo, escuchar la opinión de amplios sectores de la población que desde que el presidente Bukele llegó al poder, pues no había hecho posible estas reuniones. Miembros de la sociedad civil de otras agrupaciones que rechazaron la invitación porque había llegado dirigida a otras personas y no a los actuales dirigentes, fue quizás la primera piedra de choque que tuvo el gobierno la tarde de este viernes. Por el bien de la población, por el bien de la sociedad civil y por el bien del gobierno, qué bueno que se reúnan, porque hablando se entiende la gente. Y como dicen miembros de la sociedad civil, ellos no son enemigos del régimen. Están en contra o en desacuerdo de algunas medidas como temas de derechos humanos. Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa señaló que en El Salvador ellos tienen preocupación, la CIP tiene preocupación porque señalan o sostienen que en materia de libertad de prensa, de opinión y de libertad de información hay un franco deterioro en el país. Mientras tanto, funcionarios de la Casa de Gobierno sobre este tema argumentaron este viernes que la libertad de prensa continúa abierta en todos los rubros del país. Una de las noticias que agrada es la posición del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en el sentido de controlar, óigase bien, controlar redes sociales. Digo, es saludable, porque usted mejor que yo será testigo cómo aparecen primero troleros, unos identificados, otros no, que dicen cualquier grosería, que dicen cualquier barbaridad de personas, instituciones o dirigentes políticos del país. Así es que, qué bueno que el gobierno decidió reunirse ya, abrir las puertas de Casa Presidencial para recibir a miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Continuamos con más información a esta hora de la noche del viernes, último viernes del mes de julio del 2021. La pobreza en el país aumentó de acuerdo a cifras de organismos internacionales. Esto es parte de lo que se tiene precisamente cuando se conoce como elementos y organizaciones de las Naciones Unidas señalan que en el 2020 eran 490,000 hogares en pobreza extrema. En el 2019 se hablaba de 442,000, es decir, subió a 38,000 hogares la extrema pobreza en el país. Bueno, y está claro el tema de la vacunación. El ministro de Salud Pública señala que se vienen extendiendo los programas de vacunación y que los puestos estarán trabajando durante el feriado agostino que está a la vuelta de la esquina, pero también hay preocupación. De acuerdo a los detalles emanados de la Autoridad de Salud Pública, como es el tema del señor ministro, señaló hoy que en el mes de junio un determinado número de contagiados del COVID, pero que subió alarmantemente en el mes de julio, el mes que está terminando. Por lo tanto, él sigue pidiendo, y creo que es lo mejor, para que todos los salvadoreños guardemos el distanciamiento, usemos mascarilla para evitar contagios que nos puedan realmente poner en peligro la salud con las diferentes cepas del COVID de las que ya se encuentran aquí en el país. En otro de los temas, el caso de los médicos, enfermeras y trabajadores de salud pública que han perdido la vida. Precisamente, este es un grave accidente ocurrido a personal de salud del Hospital de Santiago de María en el departamento de Usulután. Una doctora de escasos 28 años, una enfermera de 45 años, el motorista fueron los que murieron de inmediato, al igual que el enfermo de COVID que era trasladado a San Miguel. Esto lo explicamos la noche anterior, pero ¿a qué se debe esta nota? Que los familiares de los primeros médicos, enfermeras y trabajadores de salud pública muertos por atender casos de COVID en los diferentes hospitales del Estado están pidiendo que la autoridad competente como es Salud Pública o el gobierno mismo puedan hacer entrega del seguro de vida o de la ayuda económica que necesitan los parientes de los médicos, enfermeras y trabajadores de salud
que fallecieron o que entregaron la vida en el cumplimiento del deber. Así, amigos, concluimos las noticias de su informativo ahora en este viernes, deseándoles un feliz fin de semana. Vamos a los estadios, mañana sábado arranca el campeonato, en un momento llegan los especialistas del deporte, Sergio Alfonso, el doctor Orlando Candjura y Francisco Osorio. Pausa, ya volvemos. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Vasco está ubicado el moderno Parque Memorial Asturias, un lugar para el descanso eterno. Aquí en un remanso de paz, nuestros deudos tienen el mejor sitio. Invierta ya en Parque Memorial Asturias, lo moderno de Hilo Vasco. Amplias calles, una iglesia para la meditación, áreas verdes y parqueo para más de 100 vehículos. Parque Memorial Asturias, una empresa del grupo Poli Inversiones. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a los deportes ahora. Ya en un fin de semana, en un viernes 30 de julio y todo listo ya para la jornada del próximo fin de semana. Mañana arranca el torneo Apertura 2020-21 en el fútbol de la Primera División y todos esperamos que esté de la mejor manera. De eso y otros temas vamos a tocar esta noche, Orlando. ¿Qué tal, Sergio? Efectivamente, el tema es abordar cómo se han preparado para el primer encuentro, superado aquel erróneo concepto de que los primeros partidos servían para botar carga. Hoy los nuevos conceptos es que desde el primer segundo del partido hay que estar listo. Hay que estar listos para sumar, Fran. Sí, hay que estar listos para tener su cartilla con las 2 dosis de vacunación para que pueda ingresar a los diferentes escenarios deportivos, reiterando de que hoy no hay limitantes al aforo, sino que el estadio se puede llenar. Todo aquel que tenga su cartilla puede hacerse presente a los diferentes escenarios deportivos. El certamen será inaugurado en el estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana, el de la Primera División, mientras la categoría de reservas será inaugurado en el estadio Arturo Simeón Magaña de Aguachapán. Un calendario donde las fechas están ya definidas, pero lo que falta todavía es ponerse de acuerdo en cuándo va a terminar el torneo, si se jugará entre semana. ¿Y por qué? Porque el lunes anterior el presidente de la Federación de Fútbol, Hugo Carrillo, llegó para pedir apoyo y le dijeron que sí, no incondicionalmente porque habrá plata de por medio, pero al final le han dicho que sí y esto obliga a la dirigencia a tener que hacer algunos ajustes, incluso poder alargar la fecha de finalización del torneo. Yo creo que es lo más saludable en términos de la competencia, máxime tomando en consideración que los torneos cortos normalmente simbolizan pérdida de oportunidades para lograr
hacer llegar algún dinerito a sus hogares por parte de futbolistas, cuerpos técnicos y todos los auxiliares de administración de las instituciones. Francisco. De este y otros temas hemos conversado con el licenciado Óscar Cruz, gerente de la Primera División. Ponga mucha atención porque ya deja en claro cómo se va a disputar el próximo torneo Apertura y todos los temas que usted debe estar al pendiente. Buenas noches a toda la afición. Bueno, el torneo Apertura 2021 inicia este sábado 31 de julio. Se tiene previsto inicialmente que la gran final sea el próximo 19 de diciembre. Sin embargo, pues hay todavía una revisión del calendario para poder apoyar las convocatorias de selección que pudiese tener alguna modificación en su momento. El formato que se va a establecer para este torneo es el que se tenía antes de la pandemia, el cual corresponde en la fase de clasificación, sería una fase 1 contra todos, es decir, 22 jornadas donde cada uno de los equipos va a enfrentarse a su rival, tanto de local como de visita. De aquí van a salir los primeros 8 clasificados directamente a cuartos de final, donde en eliminatoria directa clasificarían los mejores 4 para disputar la semifinal y posteriormente los 2 finalistas. En el caso de empate en el marcador global, tanto en cuartos de final como en semifinal, se iría directamente a penales. Se habla que existe la posibilidad de hacer una modificación al calendario. ¿Cuál podría ser esa modificación? Pues todavía estamos esperando una negociación que se está llevando a cabo entre la federación y algunos equipos que salen afectados con esta modificación. Sin embargo, pues la idea es poder liberar a los jugadores mucho más tiempo para que estén concentrados con selección nacional, y esto puede implicar incluso alargar la finalización del torneo. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo es que los aficionados podrán ingresar a los diferentes escenarios deportivos? ¿Y quién será el responsable de hacer valer el decreto transitorio? Bueno, la disposición de parte del Ministerio de Salud y del INDES es que solamente van a poder ingresar personas con cartilla de vacunación con el esquema completo. Es decir, que van a tener que tener las 2 dosis para las vacunas que corresponden, o en el caso de la Johnson & Johnson, que es una sola dosis, tiene que estar ya colocada. Eso se va a verificar al ingreso de cada uno de los estadios. En primer lugar serán los equipos los que van a tener que implementar una logística para poder cumplir este protocolo, pero vamos a contar con el apoyo de la Policía Nacional Civil, personeros del INDES y personeros también del Ministerio de Salud. Los actos de inauguración de este fin de semana se desarrollarán en Santa Ana y en Ahuachapán. En el Óscar Quiteño, la inauguración del torneo Apertura de la Liga Mayor, y en Ahuachapán, en el Arturo Simeón Magaña, la inauguración del torneo categoría de reservas. Correcto, la reserva está programada para poderse realizar a las 12 del mediodía en el Estadio Simeón Magaña de Ahuachapán. Perfecto, ahí tiene usted detalles de la inauguración del torneo Apertura, todo está listo, interesante esa reflexión que hace sobre el compromiso que los equipos de la Primera División van a tomar para no estropear el trabajo de selección nacional. Casi es seguro que a partir del partido, del primer encuentro de los 2 amistosos que tendrá El Salvador ante Costa Rica y Bolivia, previo a las eliminatorias, a partir de ese momento la selección quede concentrada. Es decir, a partir de esa fecha se haría una pausa en el torneo de la Primera División. Un poquito antes, diría yo, vamos a jugar contra Costa Rica el 21 de agosto. Antes de viajar, sí. Quizá unos 3 días antes podría quedar ya y a listo partir de ahí ya no lo van a soltar hasta después del partido contra Canadá, que estamos hablando del 8 de septiembre más o menos. Bueno, me alegra que no ha existido el estire y encoge que se ha dado normalmente con estos partidos de selección nacional, sobre todo cuando son amistosos, que no hay obligación por parte de los equipos a cederlos, pero yo creo que al fin tomó el consejo la Federación de Fútbol, que comparta un poco, y ahí están tranquilos los equipos, que son los que ponen la materia prima. Exacto, y es que si recordamos, ya han habido muy buenos acuerdos, pero de repente surgen algunos elementos distorsionadores, me refiero a algunos criterios que distorsionan y ahí vienen las rupturas, pero conversando se entiende la gente, conversando se llega a acuerdos y
Pues qué interesante que ahora la federación puede ser vehículo de comunicación entre dirigencia, jugadores, cuerpos técnicos y federación. Sí, algo muy, pero muy importante y algo que no me ha gustado, dice que en cuartos de final van directo a los tiros del punto penal. ¿No habrá tiempo extra? Sí. No, van a mantener la misma dinámica del formato anterior. A la gente le gustó. Consideran que si hay tiempo extra, entran en más desgaste los equipos y el tiempo de recuperación es muy corto, tomando en cuenta que tanto cuartos de final como semifinales es periodo comprimido. Es decir, los juegos de ida de cuartos y semifinales se jugarán entre semana y los de vuelta el fin de semana. Entonces, imagínense, tienen que definir cuartos de final en tiempo extra. ¿Cuánta recuperación habrá para los ganadores de estas series si terminan sábado o terminan domingo para enfrentar el próximo partido entre semana? Un tema muy interesante para discutirlo, lo haremos cuando volvamos después de esta breve pausa. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Nada mejor que conocer El Salvador. Esta es la Casa de la Hacienda, un paradisíaco lugar a 1 kilómetro de Hilo Vasco rumbo a Tejutepec. Usted puede disfrutar de estos toboganes gigantes, ver el museo, lo mejor que tiene El Salvador, las reliquias arqueológicas, las espadas y armas del medioevo, la época de los cruzados en Europa, las pistolas de principios del siglo XIX, es decir, esta es la sala de armas del Museo de la Casa de la Hacienda. Puede disfrutar, puede venir, puede vivir en un clima especial aquí en la Casa de la Hacienda. Continuamos con ustedes en este viernes 30 de julio, ya mañana todo listo para arrancar el campeonato y todavía hay tiempo para discutir también, Frank. No me gusta lo de los cuartos de final y semifinales. Un torneo es atractivo, en Copa del Mundo, donde sea, con tiempo suplementario, si hay empate en los 90 minutos, y creo que este es un extra, una bonificación para el aficionado que llega a este tipo de partidos. Sí, ahora hay que reconocer que el ingrediente que está marcando la diferencia es que sí hay definición extra, porque antes lo que valía era la ventaja deportiva. O sea, el equipo que terminaba en primero o segundo lugar tenía esa ventaja de que con 2 resultados iguales, o ganando o empatando otro, clasificaba. Hoy definitivamente la ventaja deportiva nada más va a servir para definir si usted arranca primero como local o como visitante. Pero no era merecido, Orlando, la ventaja deportiva. Yo termino primero y el octavo me va a eliminar sacándome a dos resultados apretados. Yo sí estoy de acuerdo en eso, fíjese, porque de alguna manera usted ve, por ejemplo, la Liga Española en su momento, que a veces el último lugar le gana al primero, no importa que ya sea el campeón, porque ahí solo es sumatoria de puntos. Me refiero a esto de que, y que no es meritorio para un equipo que entró de cuarto y de alguna manera se sobrepone en términos de resultados. No, pero estoy hablando del octavo, el cuarto puede ser, pero que me gane el octavo, tropiezo en el segundo partido y el octavo me va a eliminar.
pero ¿y si con los resultados, con el score, domina al que llegó primero? Para mí que sí es interesante, fíjese, porque le da oportunidad a aquel equipo que entró con dudas y puede hacer reingeniería ya en la competencia. Como que si están tratando de anular aquel acomodamiento que existió en los equipos que terminaron primero y segundo lugar, porque ellos sabían que podían manejar con esa ventaja, podían planificar a tratar de sacar 2 empates y no complicarse. Igualmente ni ganaban ni perdían y clasificaban. Hoy no, hoy tienen que definitivamente ganar la serie. Puede ganar uno y empatar el otro, o ganar los dos y están en la próxima instancia. Pero sí da la ventaja de que al menos va a poder el que quedó mejor en la tabla escoger jugar de primero o local. Sí, eso sí. Eso queda que si usted termina en el primer lugar y va contra el octavo y dice el octavo, yo quiero jugar primero como local, no. Aquí quien decide soy yo. Entonces yo puedo programar o fuera de casa o en mi casa. El partido de ida y el partido de vuelta. Eso. O sea, se separa, Sergio, lo administrativo de lo competitivo. Perfecto. Yo creo que eso es sano. No estoy de acuerdo, pero así va a ser. Pero es sano. Es sano. ¿Sabe qué otra cosa? Se termina aquello también que aquí también desapareció a ratos y en la competencia internacional ha desaparecido el gol de visita, ¿verdad? Que no sirve tampoco para definir. Europa lo acaba de eliminar hace poco. Ya no va las próximas instancias, las próximas competencias regionales de UEFA no tienen esa ventaja del gol de visita. Y ellos deben de tener sus argumentos, pero también no me gusta lo del gol de visita, que lo hayan anulado, porque lo mantenían y de esa manera lo habían aprobado hace muchos años, que el equipo de visita se iba a cerrar. Mientras que si un gol de visita me daba ventaja, entonces ya no me cerraba tanto. Fue un concepto, ¿se acuerda? Que lo defendió a capa y espada nuestro particular amigo y muy recordado Raúl Alfredo Araña Magaña. Brillante. Él decía, es que eso obliga al que va de visita a abrirse. Y eso pienso yo. Claro. Y eso le gustaba a Raúl, sin lugar a dudas, ese tipo de competencia. Sí. Pero no sé, lo de los 90, si hay empate, voy a los tiros del punto penal. Directamente. Los tiros del punto penal, mucha gente dice es una lotería. Pero yo no creo. Hay mucha técnica en la condición física, pero ¿no es más deportivo hacerlo en 30 de suplemento? Podría ser. Pero lo que ellos consideran que dio resultado y a la gente le gustó el cambio, lo ensayaron en el torneo anterior y hoy le dan prácticamente continuidad. Aparte que hay otro argumento y es de carácter dentro de la medicina deportiva. Un desgaste de 30 minutos más en partidos previos, en competencia previa. Comprimimos el torneo. Póngase que son cuartos de final, fin de semana. Tenemos semifinales a media semana y final en el siguiente fin de semana. La situación se torna a veces un poquito difícil de recuperación. Bueno, en orden de horarios, el primer partido es el que está programado a las 6 de la tarde de mañana en el estadio José Gregorio Martínez de Chalatenango. Chalatenango, el responsable de darle la bienvenida al Platense, un equipo norteño que se ha renovado, le falta un extranjero, pero hace llegar jugadores que tienen recorrido, experiencia. Por ejemplo, la saga se fortalece con el retorno al balompié cuscatleco de Roberto Carlos Domínguez Fuentes, para mencionar uno de los tantos refuerzos chalatecos. Es una de las buenas contrataciones, ojalá que se ponga en forma Roberto Carlos Domínguez, porque va a sumar, decíamos ya, también para selección nacional. Creo que está debiendo Chalatenango en cuanto a su cuerpo técnico. En un partido puso al Chalatillo, lo puso del lateral izquierdo, y no sé, pero para mí creo que el Chalatillo juega de en medio para arriba, pero lo puso a defender. Es un jugador más a la ofensiva, pero qué interesante el trabajo que hizo. Entiendo ante las necesidades, ahora va a retornar a su hábitat natural, a ser un atacante. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, se mantiene la institución a los jamaiquinos Kemal Malcolm, hacen retornar al balompié cuscatleco al colombiano Vladimir Díaz, que lamentablemente no superó las expectativas en el fútbol de Guatemala, pese a que jugó en Comunicaciones, uno de los referentes del fútbol chapín, y también están buscando el aporte del cubano Yosel Piedra. Nada más están pendientes de un extranjero, pero también por ahí hay un par de jugadores como Richard Mengíbar,
que llega al país, que pueden darle otro rostro al equipo norteño. Con todo y eso, creo que la mayor expectativa es por el equipo viroleño, por Platense. ¿Qué va a presentar el sábado Platense? ¿Qué lleva el equipo de Platense? Es la gran interrogante en términos tácticos, porque lleva recursos muy interesantes. Mantiene una base importante, pero también se estila decir, ya para la primera división son otras circunstancias las que deben de primar. Y eso ha obligado a buscar elementos también que aporten experiencia, Chico. Tú que has estado muy cerca de los elementos de Virola. Sí, muy viroleño. Por ejemplo, la portería se ha fortalecido con la llegada del experimentado José Manuel González. Tiene a Nico Pacheco, que ya tuvo minutos en la primera división con FAS. Me queda la duda, ¿está Meme todavía para otro torneo? Creería yo que sí. Acuérdese que los que más tiempo siguen jugando en la primera división son los porteros. Entre más viejos acumulan más experiencia. Por ahí un par de jugadores que tienen rodaje en la primera categoría y llegan hoy a Platense. Me parece que en cuanto al término de conjunción, esa es la interrogante. Pero en cuanto al término grupal, creo que tiene jugadores con los cuales puede dar batalla Guillermo Rivera. Y otro partido atractivo va a ser el de FAS Santa Tecla, el campeón debutando frente al equipo tecleño. El equipo de FAS que en las últimas horas oficializó al cuarto y último extranjero, un argentino que tiene cartel y que con eso pues FAS va a tratar de generar protagonismo no solo a nivel local, sino que en su partido contra Hamilton Forge correspondiente a la Liga CONCACAF. Mateo Mohamed, de 23 años, pero muy joven. Normalmente aquí traemos a los sudamericanos cuando están de salida o muy maduros, pero lo de Mateo es novedoso. 23 años, un delantero que promete el equipo tigrillo inscribir para esta temporada. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué le puede deparar a un Isidro Metapán que tiene esa sed de buscar esos títulos que ya hace ratos no tiene en sus manos? Y para ello ha tratado de fortalecerse con la llegada de 3 jugadores españoles. Creo que se lleva justamente ese ingrediente muy especial. El técnico, un español que tuvo muy buen paso en Once Deportivo, que luego en Alianza las cosas no le fueron muy bien, pero que de alguna manera está integrando incluso en su cuerpo técnico elementos de su misma nacionalidad y con toda seguridad de su misma ideología futbolística. Y lo más importante es que lo conozca. Claro, eso es lo más importante. Y aparte de eso, enfrentan a quién, a un Atlético Marte, bajo el mando de quién. Vea usted que ese partido va a ser muy interesante porque Nelson Mauricio Ancheta sabe plantarle cara a sus rivales. Aunque no va a estar en la banca, Nelson. No estará en la banca. Nelson tendrá que pagar el primero de 3 juegos de suspensión. Estamos a la expectativa de cómo ha renovado, porque Atlético Marte sí se renovó. El técnico... no va más Matías Coloca. No va más, confirmado. Sí, confirmado. Ese es un problema. Porque ¿a quién va a colocar en la portería? Tiene que tener un guardameta de experiencia para fortalecerse en la parte defensiva del cuadro. Lo que me habían confirmado es Derby Carrillo, que podría llegar al equipo. Todavía no se oficializa y ese es un hándicap. Pero Derby podría ayudarle al equipo marciano. Tiene su experiencia, no solo a nivel local, sino que a nivel internacional. Y hablando un poco de los partidos del domingo en Aguachapán, Águila visita a Once Deportivo. La expectativa es por el conjunto migueleño, por el conjunto emplumado. Gana mucho Águila con la llegada de Jairo Enríquez. Sí, sobre todo por la forma en que repuntó en selección nacional en la Copa de Oro. También con la presencia de David Antonio Rugamas. Y quizás vale la pena también pegarle un rápido vistazo al partido entre Luis Ángel Firpo y el equipo de Jocoro que está programado para el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután. Promete muchas novedades el equipo de Jocoro. Hay que ver si las puede plasmar ya en la cancha con su nuevo técnico, el uruguayo Pablo Quiñones. Un trabajo duro para Pablo. Y de esperar que el Toto Gamarra siga siendo el hombre que pone la fortaleza mental. Yo creo que sí, que Firpo va para más en esta temporada. Perfecto. Nos despedimos, Sergio, invitando a la gente que vaya a los estadios con su cartilla de vacunación. Más importante, primero la cartilla y después el boleto. Feliz noche para todos. En breve, la crónica de hoy con Raúl Beltrán Bonilla. Feliz fin de semana. Buenas noches.
noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. La delincuencia está viva cada día. El enfrentamiento de pandilleros o la emboscada a un grupo de las fuerzas especiales, la STO, que son fuerzas de largo alcance y de combate directo de la Policía Nacional Civil, se vieron en un tiroteo con elementos de las pandillas en el cantón El Roble, en el departamento de Aguachapán, en el cantón conocido especialmente por el deambular que tienen los elementos antisociales en el caserío Juan Chacón. Todo esto hace prever entonces que la delincuencia viene mutando, enfrentando con la fuerza pública. No hubo más remedio que el combate abierto, en el cual fallecieron 3 miembros de pandillas y un agente de la policía, de acuerdo a las investigaciones, resultó herido. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, la Asamblea Legislativa ya aprobó un presupuesto especial de más de $100 millones para la operatividad y la puesta en vigencia de la fase 4 de los 7 que tiene el Plan Control Territorial. Es decir, eso es lo que emana del gobierno de la República. En otro hecho, la Fiscalía General recibió en la semana que termina el petitorio de un grupo de abogados de un bufete especializado demandando rápida justicia y la aplicación de la ley contra el empresario Adolfo Fito Salum. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta petición directa? En primer lugar, señalan los profesionales del derecho que está debidamente comprobado la forma en que las agrupaciones ilícitas del empresario junto con el exfiscal Douglas Meléndez sirvieron, en primer lugar, para enviar a prisión a gente inocente, la persecución contra empresarios y al mismo tiempo la publicación insidiosa, difamatoria e injuriosa provocada por el periodista costarricense que huye de la justicia, Lafit Fernández. Es decir, en el entendido que la búsqueda de la aplicación de la ley debe ser clara y precisa, señalan los abogados en su escrito. La Fiscalía como tal admitió la petición, es decir, todavía no ha librado orden administrativa de captura, ni orden de captura como tal, sino estudiando en la semana que termina el debido proceso y la documentación presentada por los abogados del bufete profesionales en derecho de El Salvador. Termina la semana también con el 46 aniversario de la matanza de estudiantes universitarios en el paso a desnivel del Seguro Social. Esto, desde luego, cuando surgía parte de la llamada revolución hace 46 años que dejó muertos, heridos y desaparecidos. Acción que las autoridades universitarias en la presente semana han preferido nada más recordar, pero sostienen en su posición que pedirán la aplicación y la retroactividad porque ellos consideran que fue un crimen de lesa humanidad. Habrá que esperar qué dice el tiempo y qué dice el mes de agosto cuando regresemos del largo feriado de vacaciones. Digo regresemos en términos similares,
porque nosotros estaremos aquí lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana laborando, porque esa es la tarea informativa de su noticiero Ahora y de TVM. Por hoy, feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Buenas noches. Los conceptos vertidos en el programa anterior son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla.